Buenas, pues nosotros les vamos a hablar de la sincronización de celos en porcina. Nuestro grupo está conformado por Jessica Manrique, Gypsy Fernández, Edgar Mauricio Carreño, Silvia Maya y quienes habla Angélica Rincón. Bueno, para empezar tenemos que hablar un poco de lo que es la fisiología reproductiva de la cerda. Entonces hay que tener en cuenta primero que la cerda es poliéstrica continua. El ciclo estral de la cerda básicamente pues dura aproximadamente 21 días y está conformado pues por varias fases que vienen siendo las fases foliculares y las fases lúteas. Y estas se dan entre lo que viene siendo el estro, metaestro, diestro y proestro. Como vemos en la gráfica, pues el estro empieza desde el día 0 al día 2 y en este se da lo que es la fase folicular, es decir, que hay una presencia de un folículo en el ovario. Luego del día 2 a más o menos el día 14 se da el metaestro, que viene siendo el inicio de lo que es la fase lútea, y esa termina en el diestro, que se da hasta el día 18. El día 18 al 21 empieza lo que es el proestro, que se inicia otra vez la fase folicular para dar de nuevo inicio a lo que viene siendo el estro. Entonces es importante pues tener en cuenta estas fases al momento de hacer la sincronización en las cerdas. Bueno, en cuanto al crecimiento folicular, es importante porque pues hay folículos que son primarios, secundarios, regulatorios y por último pues se da el folículo que se va a dar paso a la ovulación. Entonces es importante saber las hormonas que hacen parte de este proceso para así llevar un control hormonal y pues hacer que se dé de una manera correcta el celo. Entonces, pues bueno, empezamos con la liberación del gen RH que se da en lo que es el eje hipotálamo-hipófisis. Y luego esta hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, va a estimular en la hipófisis la liberación de la FSH y la LH, que vienen siendo las hormonas que van a actuar como tal en el tejido ovárico para que se dé pues la ovulación de forma correcta. Ahí en la imagen podemos ver lo que es un ovario y vemos lo que es en el lado izquierdo donde dice la A, vemos un folículo preovulatorio y en el lado B vemos el folículo primordial. La tabla que vemos a mano derecha nos muestra los días del ciclo, que son los 21 días, y los niveles hormonales que se presentan durante esta. Entonces, básicamente vemos que pues durante el crecimiento folicular hay una cascada y una liberación de diversas hormonas, como son la FSH, la cual los primeros 6 días está en picos altos y picos bajos. Mientras que el estrógeno tiene un pico alto, pero antes del tercer día disminuye y se mantiene en un nivel relativamente bajo hasta el día 18, que vuelve a aumentar sus picos. Y por último, pues vemos lo que es la hormona LH, que esta sí aumenta es a partir del día 18, tiene un pico alto y al finalizar el ciclo, el día 21, disminuye. Donde vemos que pues se juntan los picos de lo que es el estrógeno y la LH es cuando se da el inicio de la ovulación. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el proceso que es para aplicar este medicamento de Altrenogest. Este como tal permite cubrir cualquier etapa del ciclo estral en el que se encuentra la cerda nulíparas. Como tal, esto es un monólogo estructural y funcional de la progesterona natural. Tiene las mismas funciones y se ha utilizado para la sincronización de hembras nulíparas y primíparas, con resultados positivos sobre la fertilidad y prolificidad. Los primeros estudios que se realizaron con este tipo de anólogo se llevaron a cabo como tal en Francia, donde se sincronizaron el estro de cerdas nulíparas durante su introducción al hato reproductor. Como tal, evaluaron la tasa ovulatoria y la supervivencia embrionaria. Bueno, una de las ventajas es una incorporación programada de nulíparas a los grupos de reproducción. Otra sería programación a día fijo de monta y o partos y destetes. También hay una que es de menor número de nulíparas para reemplazo
Y una que también es muy importante es implementación del sistema todo dentro o todo fuera. Les voy a hablar sobre el mecanismo de acción y dosis de la Altrenogest. Este como tal actúa como la progesterona natural, administrando a las cerdas nulíparas durante 18 días a una dosis de 20 miligramos por día. Bloquea la liberación de gonadotropinas del hipotálamo y de las hormonas FSH y LH. Esta acción evita la duración del folículo en el ovario y al suspender la administración se reinicia el crecimiento folicular y la sincronización del estro entre 4 a 6 días después de la interrupción del tratamiento. Esta administración permite cubrir cualquier etapa del ciclo estral en el que se encuentra la cerda. La interrupción del tratamiento con Altrenogest debe realizarse el día anterior del destete de cerdas multíparas para lograr que las cerdas nulíparas entren en celo al mismo tiempo que las destetadas y se pueden integrar al grupo sin ningún problema. Como tal, también es muy importante que la administración se dé en la boca de la cerda, sea todos los días, a la misma hora y de referencia a que la misma persona de este medicamento para evitar cualquier error. Y cuando se administre, es recomendable dar también una pequeña cantidad de alimento y posteriormente el resto para garantizar el consumo total de la dosis. Esto tiene como una especie de efecto sobre nulíparas y prolifícidas. La llegada de las hembras al sitio o granja de cuarentena, el 73% de las cerdas de reemplazo entran en calor por efecto del estrés y el efecto de agrupamiento. Sin embargo, al siguiente ciclo, más del 85% presentan el estro distribuido en el mes, por lo que no hay la posibilidad de que se sincronicen en grupos de forma natural. Como tal, la utilización del Altrenogest como herramienta de sincronización permite tener hasta el 96% de las cerdas en estro al interrumpir como tal esta administración durante los 18 días y el 80% entre los días 5 y 6 posteriormente a la interrupción del tratamiento. Bueno, yo les hablaré sobre la Altrenogest sobre la tasa ovulatoria de nulíparas. Algunos estudios indican que el tratamiento aumenta la tasa de fertilidad en las cerdas de reemplazo. Además, favorece el aumento en el tamaño de la camada en 0.5 lechones por parto. Los factores que favorecen el aumento del tamaño de la camada no han sido claramente identificados, aunque se cree que los animales tratados con Altrenogest presentan una mayor tasa de ovulación en promedio de 1 a 4 folículos. En el 2005-2006 en Francia también se encontraron resultados muy favorables en nulíparas bajo tratamiento con Altrenogest, donde se vieron mejores resultados y una buena reproducción en cuanto a atos, camadas, lechones por camada vivos más muertos y lechones detestados con camadas, donde se ve el resultado de Altrenogest y el control normal, y se pueden diferenciar mucho las diferencias. El síndrome de segundo parto. Las cerdas de primer parto necesitan nutrición para mantenimiento, crecimiento y lactación. Sin embargo, los consumos de alimentos son insuficientes para cubrir tal demanda. Por esta razón es muy frecuente que las cerdas se encuentren en desbalance negativo y energético y proteico durante esta etapa y se ve reflejado en un periodo mayor de destete, estro menor, tasa ovulatoria, estado físico inadecuado, por lo que existe una caída importante en el número de lechones nacidos totales en el segundo parto. Las mayores pérdidas de peso corporal se ven reflejadas en la tabla donde reserva las grasas de grano durante la primera lactación, donde encontraron que disminuyendo el periodo de lactación entre 3 días administrando Altrenogest a la cerda, se mejoró el grosor de la capa dorsal de 1.4 mm,
lo que permite un mejor desempeño reproductivo en la segunda camada. Y podemos ver el porcentaje de fertilidad y el intervalo del destete del estro, donde se ve una mejoría en cuanto al síndrome del segundo parto. Mi nombre es Mauricio Carreño. Vamos a hablar de los mecanismos de acción del altornogest en primíparas. Básicamente, este mecanismo de acción impide el desarrollo folicular y la ovulación, no bloquea fase lútea, termina acción al retirar el medicamento y en la parte en que no bloquea la fase lútea actúa como progesterona inducida por el mismo cuerpo lúteo de la cerda. El alternogest retroalimenta negativamente el hipotálamo y bloquea la GnRH y otras hormonas. Apenas se suspende el tratamiento, inmediatamente las cerdas arrancan la fase folicular, las cerdas que se les aplicó el tratamiento. Para este caso, para las cerdas primíparas, se recomienda destete entre 3 a 7 días para recuperar su condición corporal, porque durante la gestación la condición corporal se reduce. Bueno, en conclusión del uso del altrenogest, encontramos que se encuentran aumentadas la fertilidad y la prolificidad en el primer y segundo parto. Se encuentra también un incremento en el número de lechones destetados por cada hembra. También genera una mayor rusticidad con las nulíparas de reemplazo al manejo diario en los que se administra 18 días de altrenogest. Y se puede hacer cambio de manejo de bandas. Este es uno de los artículos que utilizamos, básicamente habla de lo que es las características reproductivas de la cerda y pues mete como la influencia que tiene el factor ambiental y nutricional para que ésta se desarrolle pues de la manera adecuada. Y este otro artículo ya nos habla más que todo como del uso de hormonas exógenas como la que usamos pues en la presentación y la estimulación que esta tiene en las hembras multíparas. Bueno, este artículo fue como tal sacado de la página PIC 333, más que todo de este y de este artículo. Esto se sacó la información de lo de sobre el anólogo, para poder sacar toda la información respectiva para la sincronización. Bueno, entonces acá tenemos un artículo del 2017 que fue realizado en la India, donde hacen una investigación para sincronización de celo, donde usan gonadotropina coriónica equina y gonadotropina coriónica humana en 81 cerdas de tratamiento y 36 de un grupo de control. Las del tratamiento muestran signos de celo a las 36 horas y se obtuvo una tasa de parto del 82.6% en una camada más o menos de 9 lechones por cerda después de la sincronización del estro con la inseminación programada. Bueno, yo voy a hablar de este artículo, de los dos voy a hablar de este artículo por temas de tiempo. Es una tesis de grado, habla sobre el efecto de dos compuestos hormonales en las cerdas, la prostaglandina 600 y el regutamen en parámetros reproductivos. Básicamente estas hormonas se aplicaron en las cerdas. La prostaglandina 600 se aplicó en 5 ml subcutánea y el regutamen 5 ml vía oral en el alimento por los siguientes 18 días. Los resultados básicamente dijeron que no hubo significancia en los tratamientos para la variable de porcentaje en el celo, en el peso de los lechones al nacimiento, el destete, ni porcentaje de mortalidad de lechones, ni el índice de beneficio-costo. Mientras que en el tiempo de respuesta a la inducción del celo y el tamaño de la camada hubo diferencia numérica,
pero lamentablemente esta diferencia numérica no hubo como como una diferencia significativa. Y como conclusión, no, o sea, no hay como un alto favorecimiento en la inducción de estos compuestos hormonales al final.